Sabemos, Juli, Sí. que ayer el Congreso de la Nación sesionó y una de las leyes que se aprobó fue la de la ley de góndolas. Hablamos de una ley que vos la explicabas un poco, ¿no? Tiene que Sí. ver con que los monopolios de alguna manera no coopten las góndolas de los supermercados. ¿En cuánto beneficia al consumidor? A nosotros esta ley le va a explicar la doctora Julia Estrada. Gracias, Luli. Efectivamente es una de las leyes que se estuvieron discutiendo el día de ayer. Ayer hicimos la explicación, el análisis de la ley de alquileres con directo impacto en el bolsillo de inquilinos, inquilinas. Ahora vamos a hablar de la ley de góndolas, que también tiene impacto y muy fuerte sobre consumidores y consumidoras. Una ley que se estuvo muchos años conversando sobre la posibilidad de discutirla y quién lo hubiera dicho, en las últimas sesiones se termina discutiendo en diputados esta ley con media sanción. Ustedes se deben estar preguntando qué quiere decir ley de góndolas. Bueno, está muy asociada a todos aquellos debates que desde el punto de vista de la economía y de la economía heterodoxa considero muy relevantes, que tienen que ver con abandonar, al menos siendo realistas en Argentina, el manual de la ortodoxia que habla de la competitividad, o mejor dicho, la libre competencia entre las empresas en el mercado y que plantea que no hay concentración y que plantea que el que vende más barato siempre va a vender más y el que en todo caso vende más caro va a vender menos, y meternos, zambullirnos en el barro de la realidad de las góndolas y darnos cuenta que en muchos casos se puede vender más caro. ¿Por qué? Porque hay concentración, porque hay oligopolios. En algunos casos hay directamente monopolios. Y esos monopolios tienen por un lado la discusión de la industrialización. Hay grandes marcas que ustedes ya saben, hay 2 marcas de leche, hay una marca de mermeladas que concentra el 80% del mercado, hay 4 marcas de cervezas que concentran el mercado, es decir, hay concentración en la industria y hay concentración en la comercialización. Cuando caminas por las góndolas del súper, no estás viendo toda la diversidad que se produce, estás viendo lo que llega al súper en el marco de una disputa, codazos, y en el marco de alguna confabulación entre industria grande y supermercado para que aparezca solo lo que el poder de mercado permite que vos veas y que entonces vos compres. ¿Qué plantea la ley de góndolas? Regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados. Básicamente que se puede elegir, que vos tengas la posibilidad de tener todo el menú y no solamente la parte del menú que llegó a la góndola. Vamos a seguir punto por punto con esto, así podemos completar la explicación. ¿Cómo se regula? Bueno, hasta 30% del espacio por marca. Por ejemplo, y esto me lo cuenta gente del sector, la góndola de yogures, el 80% está concentrado por una sola marca. Estoy hablando del promedio de las principales cadenas de supermercado, que son unas 4 cadenas. Obviamente no voy a dar nombres, pero caminen por la góndola de yogures y van a ver que hay de vainilla, de frutilla, de distinto gusto, de distinto tamaño, pero todo de la misma marca. Bueno, no, hasta 30%. Otros porcentajes diferentes que se repartan entre otras marcas que en muchos casos ni siquiera llegan a la góndola. Esta es la medida más fuerte, me parece a mi criterio, porque termina poniéndole un tope a la concentración del espacio en la góndola. Sigamos con esta explicación detallada de en qué consiste. Supermercados tienen que ofrecer 5 proveedores como mínimo de un mismo producto por góndola. Esto también es relevante, porque a 100 llegamos con 30, 30, 30 y nos queda un puchito de 10. Ahí tenés 4, pero no 4 proveedores, digo, en un espacio. Tenés que llegar a una distribución sobre un mismo producto, por ejemplo un yogur, en donde vos ofrezcas hasta 5 proveedores distintos de esos yogures. Entonces eso te obliga a distribuir el espacio de la góndola. Sigamos, y además a que haya proveedores que tal vez van a aparecer nuevos, es decir, que producen pero que no llegan al supermercado grande, a la gran cadena de comercialización. El 25% de la góndola debería tener productos de micros y pequeñas empresas nacionales. Esto, en conversaciones con representantes de grandes cadenas de supermercados, suele ser visto con reserva, porque lo que plantean es, aunque pongas un producto pyme, si el producto pyme no es conocido, no se vende. La gente compra según marca. Bueno,
Vamos a ver, es todo un debate, todavía obviamente no se aprobó, pero es un debate si finalmente se compra por precio o se compra por marca. ¿Cómo se decide? ¿No? Hay teorías, hay libros, Julián ya debe estar imaginándose. Claro, yo lo que termino pensando con respecto a esto que vos mencionabas y que es realmente muy importante es que muchas veces las empresas, las pymes, quieren llegar a la góndola de los grandes supermercados, sobre todo en esos enormes centros de consumo que son las ciudades, pero les es muy difícil por competitividad, porque no tienen la estructura necesaria ni la logística. Es decir, que tiene que darse como parte de un proceso de crecimiento y de desarrollo, uno entiende. Si no se da, es complejo. Es como lo que vos marcabas recién, ¿no? Cuando uno habla con los responsables de las principales cadenas de supermercados, lo que te dicen es, muchas veces, no es que nosotros no queremos darles un lugar, sino que a veces a las empresas, las más chicas, les cuesta llegar con el producto en condiciones, en tiempo y forma, abastecer con el stock necesario. Digo, ahí va a tener que estar, me parece a mí, el gobierno tratando de impulsar y de que sean las pequeñas empresas las que crezcan lo suficiente como para llegar a la góndola. Sí, tocaste un punto que es el del abastecimiento y que ya vimos que es problemático con precios esenciales, en donde de repente pusieron pymes, proveedoras muy pequeñas que no llegaron a cubrir la totalidad de la demanda del país, entonces no se encontraba precios esenciales y el gobierno decía, bueno, pero es que la empresa no lo puede proveer. Entonces ahí también hay un tire y afloje en donde de última también hay que financiar a la empresa para que la empresa pueda abastecer y tenga escala, si la vas a poner en ese programa. Así que atención es el tema PYME. Sigamos, es decir, se abre una puerta, pero esa puerta ahora hay que poder aprovecharla. Parecido a la discusión de la ley de medios, ¿no? Abrís la frecuencia, ahora necesitas que haya medios que puedan aprovecharlas. Bien, prohibición de alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales. Es decir, esto se considera exclusión anticompetitiva. Hay varias estrategias, es decir, hay espacios que valen más. La esquina de la góndola vale más. Y debe haber especialistas que me deben estar escuchando y saben los recovecos, algunas partes valen más que otras porque se ven más. De hecho, la parte que tiene que ver con la altura de uno, donde uno ve el producto, tiene más valor que más abajo o más arriba. Entonces no debería haber preferencias. Creo que tenemos una más y con esto cerramos la explicación del día de hoy. Bueno, atención a esto, los productos de menor valor, tiene que ver con lo que yo les decía antes, no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad, sino a una altura equidistante entre el primer y el último estante de la góndola. ¿Se entiende? No pueden estar lo más barato escondido. Debería estar visible porque se supone que lo más barato, si vos repartiste el espacio en la góndola, debería generar algún tipo de competencia de precio. Entonces, a priori creo que está muy bien esta regulación. A mi criterio, todo lo que tenga que ver con desmonopolizar o desconcentrar es relevante. Lo que hay que hacer es generar el herramental del espacio político, es decir, el herramental de la política pública para que esto sea efectivo. Muchísimas gracias, Julia. Muy relevante este tema. Vamos a seguirlo en detalle para que efectivamente signifique un aporte, creo yo, a la hora de hacer las compras, de llegar a la góndola y tener la suficiente oferta de productos.